Bendiciones para todos en este nuevo día que nos regala el Señor y de verdad clamo a Dios para que esta palabra llegue a sus corazones y por sobre todo para que su entendimiento sea abierto, para que usted tenga una comprensión desde una perspectiva espiritual, porque no conocemos, no entendemos los caminos del Señor y parece que entendemos o hemos percibido o nos hemos hecho la imagen que Dios está para complacernos y para darnos todo lo que querramos. Desafortunadamente en estos tiempos del fin, en los tiempos de la apostasía, donde se está predicando un nuevo evangelio, un evangelio totalmente diferente a lo que la palabra de Dios nos habla, ha hecho que se tenga una perspectiva totalmente distorsionada de la vida cristiana, de la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que espero que esta palabra traiga claridad y entendamos qué es una vida verdaderamente bendecida, qué es una vida nueva, a qué nos ha llamado el Señor para que podamos caminar como Él quiere que lo hagamos. Y la palabra del Señor la encontramos hoy en el libro de Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 7. Bendito sea el nombre del Señor, en el versículo 1 en adelante, y dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y óigame esto, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Yo quiero que vaya entendiendo y comprendiendo que Dios es amor, pero que también tiene una parte que muchas veces nosotros queremos ignorar porque nos agradamos o nos deleitamos en el pecado. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Ber-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los amorreos de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tan grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis al anatema del medio de vosotros. Amén y amén. Soberano Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, meditar en ella. Así que nuestro clamor, Señor, es que nos hables.
corazones, Señor, dispuestos a recibir el consejo que tú traes para nuestras vidas. Permite que tu palabra no vuelva vacía y que con el propósito que hoy es entregada y llegando a cada vida, sea cumplido. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Y quiero hablarles del verdadero poder, de la verdadera vida que tenemos en Dios. Y nos hablan y entendemos y nos gustan cuando nos habla de una vida nueva. El problema es que cuando asociamos la vida nueva con respecto a la vida vieja que teníamos, entonces lo que viene primero a nuestra mente es, si he venido en crisis económica, esas crisis se acabaron. Si he venido en conflictos familiares, esos conflictos familiares se acabaron. Si he venido con problemas de estabilidad en mi trabajo, esos problemas se terminaron. Entonces, asociamos con facilidad la vida nueva a una vida totalmente de éxito, una vida totalmente productiva, una vida en los negocios y en las cosas que hacemos totalmente efectiva y exitosa. Pero la verdad es que cuando hablamos de estas cosas, cuando hablamos de una vida nueva, se habla de una vida apartada del pecado, una vida totalmente diferente a la vida que hasta aquí hemos traído. Y como consecuencia de esto, las cosas van a empezar a salir de una manera diferente. No como yo las quiero, no como yo deseo. Hay muchos que dicen que cuando usted viene al Señor, su vida económica va a cambiar y todos estamos llamados a ser millonarios. Y no es así. Si usted ha venido padeciendo de algún tipo de enfermedad, entonces Dios lo va a sanar por completo y usted nunca más le va a dar ni una gripe ni nada de estas cosas. Tampoco es así. Estamos en las manos de Dios y Él va disponiendo. Pero lo que tenemos que aprender a entender es que la vida nueva está asociada a una vida sin pecado, a una vida que agrade a Dios. Porque es que hasta aquí nos hemos preocupado de que sea Dios el que nos agrade a nosotros, que sea Dios el que nos haga sentir bien. Y entonces cuando esto se da, entonces yo me entrego por completo a Dios y así no funciona. La vida nueva es una vida en la cual usted ahora vive para Dios, en la cual usted ahora agrada a Dios. Entonces, el verdadero poder se encuentra cuando vencemos a nuestros enemigos. Pablo pone de manifiesto los enemigos del cristiano y dice, pues nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas. Está hablando Pablo de que la verdadera victoria de un cristiano, que el verdadero éxito, que la verdadera bendición de un cristiano está cuando el enemigo y el pecado ya no tiene poder y dominio sobre él. No hemos entendido que muchas veces lo que vemos negativo en nuestras vidas, lo que vemos que destruye nuestras vidas, es el pecado. Así que lo que usted está viendo alrededor suyo, la escasez, la crisis, el conflicto, la enfermedad, la derrota, la falta de estabilidad, el dejar todo a medias, es el fruto y es el resultado de una vida falta de poder. ¿Y esto que lo ocasiona? El pecado. El problema del pecado es algo que Jesús resolvió en la cruz del Calvario, pero si usted no lo entiende y no entiende el valor de la santidad y usted no aprecia lo que Dios hizo en la cruz y no se apodera de la presencia de la persona del Espíritu Santo y toma su consejo dado en la palabra y vive conforme a ella, usted llevará una vida débil, usted llevará una vida sin poder. Usted irá de tumbo en tumbo, de golpe en golpe y de caída en caída. Y es ahí donde Dios no nos quiere tener. La vida nueva es una vida apartada del pecado, es una vida donde usted lleno del poder del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra, y quiero abrir un paréntesis en esto porque el conocimiento de la palabra es entender que el pecado trae consecuencias para nuestras vidas, que el pecado entre esas consecuencias nos aleja de Dios, nos quita la presencia de Dios y el pecado nos debilita. Entonces, cuando usted entiende esto por la palabra, cuando su entendimiento es abierto a esta dimensión de conocimiento, cuando su inteligencia llega a este nivel, entonces usted va a empezar a tomar las medidas. Usted va a empezar a entender las cosas. Entonces es importante que veamos el poder
que es contra las acechanzas del enemigo, se va manifestando en una vida totalmente diferente. Entonces, el poder que trae grandeza, el poder que trae conocimiento, el poder que trae resistencia y trae la capacidad para vencer el pecado, es el poder que usted y yo necesitamos. No es el poder para hacer las riquezas. De hecho, Dios da poder para hacer las riquezas. No es el poder para que se me abran puertas de bendición. De hecho, Dios da. Pero el verdadero poder está aquí. Cuando usted entiende esto, cuando usted vive esto, cuando usted controla y maneja este poder a favor suyo, entonces las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces las bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Así que usted tiene que enfocarse en aprender a vencer el pecado, a ser victorioso ante el pecado, aprender a tener dominio de su carne, dominio de sus emociones, dominio de sus sentimientos. Y esto se puede controlar por medio del Espíritu de Dios. Entonces, cuando usted tiene una perspectiva muy clara de las consecuencias de sus actos, aprenderá entonces a medir los efectos de sus decisiones. Ahora, medir las consecuencias de sus actos con respecto a Dios y con respecto al estándar que nos da la palabra. Porque es que hay un problema, hay muchas cosas que a la luz de la Biblia son pecados, pero que a la luz de la sociedad, que cuando tomamos el termómetro de la sociedad es aprobado, es algo normal y natural, entonces nosotros empezamos a medir las cosas con respecto al termómetro de de la sociedad. Y así no funciona la vida en Cristo. Usted vive en Cristo, usted ahora está sometido a las normas del reino de Dios que están plasmadas en la palabra de Dios. Entonces es ahí donde tenemos que entrar. Ya hemos hablado mucho del tema de Halloween, por ejemplo. Este fin de semana es un fin de semana donde se consagra nuevamente las vidas de las personas y por sobre todo de los niños inocentes que están bajo la tutela de los padres a hacer y a vivir y a celebrar la muerte, el pecado, donde se celebra el reino de las tinieblas, donde se aplaude el reino de las tinieblas y se hace disfrazando a los niños, viviendo una festividad que tiene un origen totalmente pagano e impío. Pero como la sociedad lo aprueba, como la sociedad lo celebra y como la sociedad lo ha constituido como una festividad y todo, entonces nosotros entramos, participamos y empujamos a nuestros hijos, apoyamos a nuestros hijos a que vivan de esa manera. Entonces ahí es donde yo quiero que usted entienda y comprenda que sus decisiones y las decisiones a las cuales usted lleve a sus hijos, su casa y su hogar, tendrán consecuencias delante de Dios. Y esto es lo que trae debilidad. Por eso es que hoy desafortunadamente el mundo ha entrado a la iglesia, el mundo ha permeado la iglesia. ¿Y cuál es el propósito? Que la iglesia se debilite, que la iglesia pierda este poder, que la iglesia pierda esa capacidad, que la iglesia se aparte de la santidad y entonces de rienda suelta a la carne y el enemigo feliz de la vida, la iglesia perdiendo, la iglesia cediendo terreno y la iglesia enfocada en otras cosas que no tienen nada que ver para lo que Dios la ha llamado. No tiene nada que ver con la vida nueva y no tiene nada que ver con la vida abundante que Dios nos ofrece. Entonces, el tema es que no conozcamos y es que no midamos las consecuencias y pensemos que a mí no me va a alcanzar o que si no se dan cuenta o que si no revisan mi vida y si no conocen mis puntos débiles, todo está bien. El problema está cuando la gente se entere. Es como el niño que está haciendo una maldad o está cometiendo un acto de desobediencia. Él está preocupado no por el acto como tal, ni por la falta que está cometiendo. Él está preocupado es porque sus padres no se den cuenta y no vaya a recibir un castigo. Si él hace la maldad, él hace o comete una mentira, comete una falta o va en contravía de algo que ha establecido sus padres, su preocupación no es enmendar su camino y sus actos, su preocupación es que no se den cuenta de lo que él hizo. Y si él hace esta falta, comete esta falta y no se da cuenta, él siente un alivio y siente que ganó. Y este comportamiento lo llevamos a nuestra vida de adulto y así lo hacemos. Por eso es que hay gente, aún cristianos, que en el trabajo
toman dinero que no les corresponde, defalcan, mienten, engañan, roban el tiempo de la empresa, el tiempo del trabajo, se dedican a otras cosas, ejecutan otras cosas y entonces lo importante para esta persona es que su jefe no se dé cuenta, no le llame la atención, no pongan en riesgo su trabajo, no lo amenacen con un despido o algo. Mientras eso no pase, él está feliz, pero desconoce que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que ese Dios es el que da verdaderamente el premio, es el que verdaderamente bendice. Entonces, si Dios o si mi jefe no se da cuenta, no me interesa lo que piense Dios. Lo importante es que yo pueda mantenerme, que lo que yo crea que estoy haciendo está bien. Ahora, en el momento en que es encontrado culpable o que es descubierta su falta, lo primero que sabe es que yo no sabía o la verdad es que yo no pensé que se fueran a dar cuenta y por favor perdóneme y por favor deme una nueva oportunidad. Entonces, un poder a medias es conocer a Dios como el Dios que es amor misericordioso, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios de nuevas oportunidades y el Dios de bendición. Siempre nos gusta poner los ojos en los beneficios, en lo fácil, en lo agradable y en lo cómodo. Y de verdad que cuando estamos firmando un contrato, nosotros siempre nos fijamos en los beneficios, en lo que vamos a recibir, pero no queremos ni siquiera pensar en las cláusulas de la penalidad, en las cláusulas, en las cláusulas donde nos pueden cobrar o nos puede salir muy costoso un incumplimiento. Y eso es lo que nos está pasando. La palabra de Dios nos trae claridad, la palabra de Dios pone en perspectiva amplia, clara, directa, las consecuencias de nuestras faltas. Así que el llamado es esto, una vida de poder está cuando usted tiene una perspectiva clara de los beneficios, óyeme bien, pero de las cosas malas, de las penalidades. Y entonces usted mide lo que va a firmar, usted mide en lo que se va a comprometer y decide entonces caminar de acuerdo a los parámetros que se han establecido. Así que la vida en Cristo es una vida con dos caras. Es una vida donde hay beneficios, donde hay bendición, donde hay prosperidad, donde hay abundancia, pero es una vida que por otro lado también demanda de nosotros santidad, entrega, compromiso, en andar en su palabra, en vivir para Él. Y es así donde Dios quiere que nosotros llevemos una vida de acuerdo a las cosas que Él ha establecido. Así que es hora de ir cambiando. Es hora de ser y de buscar el verdadero y el auténtico poder de la vida del Espíritu. Y consiste en conocer a Dios en toda su dimensión. Dios es amor, pero también la palabra nos aclara que Él es fuego consumidor. Dios aplaude, Dios bendice, pero Dios también disciplina y castiga. Dios es un Dios que nos levanta, que nos enseña provechosamente, pero también es un Dios que nos hace ir por el desierto. Es un Dios de procesos, es un Dios que demanda, es un Dios que exige, es un Dios que nos obliga a cambiar, que nos obliga a llevar una vida que le agrade a Él. Ese es el Dios que de verdad tenemos que conocer. Ese es el Dios que hoy la palabra del Señor nos está presentando. Y yo quiero de parte del Espíritu de Dios que usted conozca a ese Dios, que usted entiende a ese Dios. Ya deje de estar pensando que Dios tiene que entenderme. No, no, no. Las cosas no funcionan así. Usted tiene que entender a Dios. Usted tiene que comprender a Dios. Usted tiene que vivir para Dios. No es Dios sirviéndole a usted. No es Dios acomodándole la vida de acuerdo a sus placeres, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus sentimientos y por sobre todo de acuerdo a sus debilidades. Porque ahí a veces nos acomodamos ahí plácidamente y empezamos desde esa perspectiva, desde mis debilidades a exigir. Dios sabe que yo no he podido con el trago. Dios sabe que mi debilidad son las mujeres. Dios sabe que es que yo soy muy débil con el tema del dinero fácil. Entonces Él tiene que comprenderme, porque Él sabe que yo soy así. Esto es algo ya cultural. Esto es algo con el cual yo me crié. Esto es algo que yo recibí en mi hogar y Dios tiene que entender. Y así no funciona la vida en Cristo.
Por eso es que tenemos que tener un cambio y por eso es que Él nos ha empoderado y nos ha sellado con su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios nos ayude y nos fortalezca. Pero si el Espíritu de Dios empieza a actuar en su vida y usted le da más valor a sus sentimientos, a sus emociones y por sobre todo a sus debilidades, entonces la obra nunca será completa. Entonces usted nunca podrá llegar a esa vida nueva, a esa vida plena, a esa vida de abundancia a la cual Dios nos quiere llevar. Esa vida plena de abundancia y de bendición y de grandeza comienza y está sustentada en una vida de santidad, en una vida diferente, en una vida llena del poder de Dios. ¿Y a qué se refiere el poder de Dios? Una vida llena del conocimiento de Dios, del entendimiento de Dios, donde yo comprendo que mis decisiones, si son buenas, van a tener repercusiones favorables y de bendición para mi vida. Pero si mis decisiones son desacertadas, son desenfocadas a la palabra de Dios, a los preceptos de Dios, entonces van a tener consecuencias, van a traer penalidades sobre mi vida y la voy a pasar muy mal. Y además de esto, van a afectar a las personas que yo amo y que me rodean. Las decisiones malas que yo tomo van a afectar a otras personas. Usted debe aprender en la vida nueva, en la vida del Espíritu, a conocer a Dios en toda su dimensión, lo bueno y lo malo de Él, lo que Él nos puede dar, pero también lo que Él nos puede quitar. Cuando mi poder está sustentado en el poder de Dios, sé a qué estoy expuesto. El versículo 12 de este capítulo 7 dice así: por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatemas. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis al anatema que está en medio de vosotros. Ahora, ¿qué nos enseña este versículo 12? Nos enseña de la boca directa de Dios cómo el pecado nos quita poder, pues nos volvemos débiles ante nuestros enemigos. Y sobre todo, algo que nosotros nunca o muy pocas veces tenemos en claro es que perdemos la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios usted no puede hacer nada. Dice la misma palabra de Dios que Él irá delante de nosotros, enderezando las sendas torcidas. Óyeme bien esto: derribando cerrojos, destruyendo puertas, quitando todo obstáculo de nuestro camino. Cuando usted pierde la presencia de Dios, usted empieza a caminar en sus propias fuerzas. Usted es movido por sus emociones. Usted es guiado muchas veces por lo que otros hacen. Usted entonces ya busca imitar a otros. Usted ya no hace las cosas a la manera de Dios. Y aquí empieza un camino de derrota y de destrucción, un camino de debilidad. Por eso hoy la iglesia está en la condición en que está. La iglesia no se asegura de tener la presencia de Dios en sus decisiones. No se asegura que Dios vaya con él en el camino que tiene que recorrer. Moisés la tenía muy claro. Cuando Dios le encomendó la maratónica tarea de sacar a la nación de Israel de Egipto, llevarla por el medio del desierto hasta la tierra prometida, Moisés lo primero que vino a su mente fue: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Asegúrame, Señor, que tu presencia estará conmigo. ¿Qué es una vida de poder en realidad? Una vida de poder está basada en que la presencia de Dios vaya en todo el caminar de su vida. Cuando usted se asegura de esto, cuando esto es una realidad en su vida, usted irá de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No habrá tentación que usted no pueda vencer. No habrá prueba que usted no pueda sobrepasar. No habrá proceso el cual usted no vaya a aprender lo que Dios quiere que aprenda. No habrá desierto donde usted no oiga la voz de Dios, donde usted no tenga un encuentro con Dios. Todo se convertirá en bien para usted. Todo se transformará en bendición para su vida cuando usted asegura la presencia de Dios. Y asegurar la presencia de Dios es andar bajo el poder de Dios, porque la presencia de Dios en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, en estos tiempos se manifiesta a través del Espíritu Santo.
a través de la guianza, de la dirección del Espíritu Santo, Él entonces peleará por usted. Él defenderá su causa. Él le mostrará el camino. Y por medio de la palabra, usted tendrá una luz, una lumbrera por toda la senda que tiene que trazar. ¿Y sabe esas sendas cuáles son? Las huellas de mi amado Jesús que ha marcado para que usted siga. La vida del cristiano tiene que ser una vida segura. Tiene que ser una vida donde usted da cada paso conforme al propósito de Dios para su vida. Entonces, donde usted, aunque las cosas se demoren, aunque haya un momento de espera, aunque hayan obstáculos en el camino, Dios le dará la forma para vencerlos. Dios le dará la estrategia para seguir adelante. Y esto es lo que había pasado con Israel hasta este momento. Se habían enfrentado a sus enemigos, los habían vencido. Y ahora se preparaban para un enemigo más. Dice la palabra de Dios que Josué mandó unos espías y fue a inspeccionar a los enemigos y dijeron, de verdad es un pueblo débil, es un pueblo pequeño, con 2000 o 3000 hombres será suficiente para enfrentarlos y para vencerlos. Así estaban dadas las cosas. Pe- pero esto era posible si la presencia de Dios iba con ellos, si la dirección de Dios iba con ellos, si el poder de Dios se iba a manifestar sobre su vida. Cuando el poder de Dios se manifiesta en una vida, en los negocios, en el hogar, en el trabajo y todo, todo saldrá bien. Todo será de bendición, todo será de abundancia y todo será de prosperidad. Solamente ahí es cuando Dios se va a magnificar y Dios se va a glorificar en todo. Así que busque la santidad, busque el poder de Dios que está basado en una vida de obediencia, en una vida que agrade a Dios. Ahí está. No en una vida donde usted lo tiene todo. Hoy vemos el poder de Dios y hoy asociamos el poder de Dios con una vida de opulencia, con una vida de glotonerías, con una vida de vanidad. Entonces, si yo tengo el último carro, si yo tengo el último teléfono, si yo tengo la mejor casa, entonces eso lo asociamos directamente con una vida de poder en el espíritu y estamos equivocados. Acuérdense que estos son los principios de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad está sustentada en la apostasía, es la predicación de un evangelio contrario, un evangelio diferente. Dios lo llamó a usted, Dios me llamó a mí para que seamos luz del mundo y sal de la tierra. Dios lo llamó a usted y Dios me llamó a mí para que llevemos una vida santa, una vida de obediencia y ante los ojos del mundo marquemos la diferencia. Y entonces dice la palabra de Dios, cuando tenemos esto en orden y esto es claro para nosotros, estas cosas vendrán por añadiduras. Ahora, Dios no está obligado y Dios no está feriando los últimos carros, ni las mejores casas, ni el mejor estilo de vida. Dios sabe qué es lo que usted y yo necesitamos. Desde que la presencia de Dios esté en su vida, desde que usted tenga asegurado el tesoro más grande, que es la salvación de su alma, usted será una persona totalmente próspera, usted será una persona totalmente bendecida. Entonces, el fundamento del poder es contar con la presencia de Dios en todo el caminar de mi vida. Ahí está el verdadero poder. Ahí está la verdadera grandeza. Ahí está la verdadera vida abundante. Ahí está la verdadera bendición. Vivir con la expectativa y la seguridad de que si Cristo viene, me voy con Él. Vivir con la expectativa y la seguridad y la tranquilidad que si hoy llegó el completar mis días en esta vida, me voy con Él. Esa es la verdadera riqueza, esa es la verdadera prosperidad, esa es la verdadera vida nueva, esa es la verdadera vida abundante en el Señor. ¿La está viviendo? Si Cristo viene hoy por usted, ¿cree que se iría con Él? Si usted muriese en este momento, usted tiene la seguridad que se va para el reino de los cielos. Y no porque usted lo piense, lo cree, sino que cuando usted se mira al espejo de la palabra de Dios, usted puede decir con toda seguridad y certeza, yo vivo de esta manera, yo soy esta clase de hijo. Cuando el Padre lo mira a usted, él puede decir, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento, en el cual yo me agrado. Es ahí donde tenemos que llegar. Ahora,
El pecado nos desliga nuestra vida de la vida de Dios. Y fue lo que en este caso que estamos estudiando de la vida de Acán ocurrió. El versículo 20 y 21 de ese capítulo 7, óyeme bien lo que dice. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así lo he hecho. Y mire esto importante que tenemos que entender. Nuestro pecado no es, o es primeramente contra Dios. Digamos una persona que cae en adulterio. Un adulterio, es una traición hacia su cónyuge. O sea, un hombre que cae en adulterio está traicionando, está faltando a un pacto de honorabilidad, de entrega y de consagración hacia su cónyuge. Está faltando ese pacto. Pero entonces la gente que cae en adulterio, ¿cuál es su preocupación? Su preocupación es que su cónyuge no se dé cuenta. Y si no se da cuenta, pues está todo bien para él. Y entonces él sigue y él cree que está todo bien. Y lo que la palabra de Dios nos hace ver, y Acán lo reconoce después de su pecado, es: he pecado contra Dios. Solamente contra Dios he pecado. Usted tiene que entender que una mentira, un adulterio, una traición, un robo, un engaño, algo, su primera falta o su primer transgresor es Dios. Usted está transgrediendo la palabra de Dios, usted está transgrediendo a Dios, usted está dañando su relación con Dios, usted está afectando a Dios. Entonces, hay que entenderlo. El versículo 21 dice así: pues vi entre los despojos un manto este babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, los cuales codicié y tomé. Y aquí viene siempre la excusa del pecado y la falta. Este hombre no midió las consecuencias de lo que podía venir. 36 hombres inocentes habían muerto en una confrontación. Israel había caído entre un enemigo pequeño, débil. Y lo que Josué había expresado: ¿qué van a decir nuestros enemigos? Hemos perdido ese respeto que tenía el pueblo de Israel, el ejército de Israel, la nación como tal, de una nación grande, una nación poderosa, ¿a causa de qué? De mi pecado, a causa de la falta que se ha cometido. Acán no midió eso. 36 de sus hermanos habían muerto a filo de espada. Israel había perdido su respeto, su reconocimiento ante sus enemigos. Él no había medido eso. Y ahora Dios estaba airado contra la nación. Dios estaba airado contra Acán y su familia, contra el pueblo o digamos el clan que él representaba. Y eso es lo que tenemos que ver. Mi pecado va a traer consecuencias sobre los míos. Mi pecado va a traer consecuencias sobre mi cónyuge, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis descendencias. Es que esto es lo que tenemos que medir. La vida del espíritu, la vida de poder es poder entender, comprender y tener un conocimiento, una perspectiva, un dimensionamiento de las cosas que pueden pasar, las puertas que yo puedo abrir con mis faltas y hasta dónde pueden repercutir mi pecado. La palabra de Dios dice: yo visitaré la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjese esto: las puertas de pecado son puertas de maldición que se abren para mi vida, para mi hogar y para mi descendencia. El apóstol Pablo pone en estos términos lo que estamos hablando. En 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 12 y 13 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén y amén. Ahora este versículo 13 dice: pero el cuerpo no es para la fornicación. Aquí se está refiriendo a la fornicación, a los placeres y a los gustos pecaminosos. Óigame bien, dice que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y aquí incluso cabe para aquellas personas que están pensando, cristianos, en tatuarse su cuerpo. El cuerpo no le pertenece a usted, el cuerpo es para el Señor. El cuerpo es la morada
de Dios en su vida. Acuérdese que el Espíritu de Dios mora en usted y su cuerpo, ese que usted quiere tatuar, rayar, que usted quiere dañar, ese cuerpo es para el Señor. Ese es el hábitat, esa es la residencia, esa es la habitación del Espíritu Santo. Por eso es que se trata de esto. ¿Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero? No. Cuando una persona está tatuando su cuerpo, cuando una persona está dañando su cuerpo, cuando una persona no cuida su cuerpo y desmedidamente come, se cae en la obesidad, cuando una persona lleva una vida entregada al licor, al vicio, a las drogas, está premeditadamente dañando su cuerpo, está dañando la residencia del Espíritu Santo y aquí el apóstol Pablo nos aclara, el cuerpo es para el Señor, esto le pertenece a Dios. Cuando usted vino a los pies de Cristo, cuando usted entregó su vida a Cristo, usted se entregó en cuerpo, alma y espíritu. Usted es una Trinidad y todo le pertenece a Dios. Cuando Dios lo compró a usted a precio de sangre, entregó su vida por usted, entregó su vida por su cuerpo, por su alma y por su espíritu y por todo su ser. El Señor dice en su palabra, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Tienes que estar totalmente entregado al Señor. Cuando usted entiende esto, cuando usted vive así, usted está viviendo en una vida nueva, en una vida abundante, en una vida de bendición y de poder. Entonces, el principio no es que yo quiero, el principio no es que yo siempre lo deseé, el principio no es que me pareció muy bonito o es que me parece agradable, el principio no es que todo el mundo lo hace, es que se ve bien, es que está de moda, el principio no es que es cultural y lo tengo que hacer. El principio es que yo vivo para agradar a Dios, yo le pertenezco a Dios, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu ya no son míos, son de Dios. Ya no vivo yo, ya no mando ya no mando yo, ya no soy yo el que decido, es Dios viviendo en mí, es Dios morando en mí por medio de su espíritu, es Dios decidiendo por mí. Mi situación está limitada a ceder, a rendir mi voluntad y a rendir todo mi ser a la voluntad de Dios, a vivir para Dios. Entonces de eso se trata. Es que Dios es ahora el que vive en mí. Ya Dios es el que está mandando en mí. Repito esto y no se le olvide. Dios no está en usted o usted no está en Dios para que Dios le complazca y le dé todo lo que usted quiera. Usted vive es para complacer a Dios. Usted vive es para someter su voluntad a la voluntad de Dios. Esto es la vida nueva. Esto es la vida en el Espíritu. Una vida totalmente rendida a Dios. Una vida totalmente sometida a Dios. Donde mis deseos, donde mis placeres, donde mis sueños, donde mis planes, donde mis proyectos ya no son míos, son los de Dios. Yo ya no camino el camino que yo quiero recorrer. Por eso es que usted no tiene que tener la mirada puesta en los demás, en el primo, en el político, en el líder, en el uno, en el otro. Usted tiene que tener su mirada puesta en Dios. Es más, usted pertenece a una iglesia. Su mirada no tiene que estar puesta en el pastor. Su mirada está puesta en Dios. Recuerde que el pastor es un instrumento en las manos de Dios para enseñarle la palabra, para mostrarle el camino, pero el camino lo recorre usted, el camino lo sigue usted. Dios ha trazado un camino para usted. El pastor es el que revela de parte de Dios el pensamiento, el deseo y el plan de Dios, pero usted es el que tiene que tomar. Usted es el que tiene que apropiarse de ese plan de Dios para su vida y recorrerlo y cumplirlo y completarlo. Esa es la labor y ese es el trabajo que usted tiene que llevar. Entonces, Dios va a darte lo que necesita darte para bendecirte. Él sabe qué necesita y Él sabe qué es lo que va a traer verdaderamente bendición. Y cuando usted recibe esto con agrado, con beneplácito, entonces el poder de Dios en su plenitud estará sobre su vida. Cuando usted vive dentro de la voluntad de Dios, cuando usted hace lo que Dios quiere que usted haga, cuando usted vive agradando a Dios, entonces el poder de Dios se manifestará totalmente en su vida y usted andará en una vida nueva,
en una vida abundante. El versículo 1 del capítulo 7 de Josué, tomando nuestra lectura principal, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Amén y amén. Dios no toma una mala decisión como debilidad o una falta ignorante. Lo ve como pecado. Aquí Dios es categórico y contundente. La ira de Jehová se levantó porque uno de los del pueblo de Israel tomó algo del anatema. Dios había sido claro y categórico. No tomarán nada. Allí habían riquezas y tesoros, los cuales habían sido obtenidos con sangre, y muchos de estos consagrados a ídolos paganos. Y Dios les está diciendo, no tomarán nada de esto. Nada de lo que el anatema ha puesto allí, ustedes tomarán. Ustedes están llamados para vivir en santidad. Usted va, óyeme bien esto, a un trabajo, a una empresa de impíos, una empresa donde sus compañeros son impíos y todo, y la demanda de Dios para usted y para mí es que en medio de ese grupo de personas, en medio de ese ambiente, usted sea luz y sal de la tierra. Usted marque la diferencia. Así que hay una celebración, hay una festividad y todo. Usted va, participa, saluda, bendice. Y cuando empezó el desorden, cuando empezó la tomada de trago y todo, hasta luego yo tengo que apartarme. Yo no comparto esto. Y si eso en un momento dado, porque muchos lo dicen, me puede costar el trabajo, me puede costar un ascenso. Y si es cierto, pues que le cueste. Jesús dio más que un trabajo, que una buena oportunidad. Ahora, el Dios que abre puertas, el Dios que abre oportunidades lo sustenta. Ahora, déjame decirle algo. Muchas de las personas que yo conozco, que han sido firmes ante jefes alcohólicos, ante jefes abusivos y todos, y una persona se mantiene plena, coherente, sincera, íntegra, fiel a Dios, Dios lo defiende, Dios le da la victoria. Y yo he conocido muchas personas que aún estos jefes tiranos han sido removidos de su cargo y el cristiano, el Hijo de Dios que ha sido fiel, íntegro, testigo, obediente y viviendo en santidad y siendo luz en medio de ese lugar, Dios lo ha puesto en lugares de privilegio. Dios los ha promovido. Dios los ha exhibido y los ha exaltado y la gente lo ha reconocido. Usted como cristiano tiene que mostrar e inspirar respeto a los demás, respeto por las cosas de Dios. Recuerde que la palabra de Dios dice que el Evangelio no sea vituperado por tu causa. ¿Y qué pasa cuando se ve a un cristiano como medio santo, como medio convincente y todo, pero ante la presión de grupo, ante la presión de una festividad, de una celebración, cede, ingiere licor, se emborracha, ridiculiza y todo? ¿Qué van a decir? No dice que era cristiano, no dice que los cristianos no toman, no dice que los cristianos no hacen eso. Eso es vituperar el Evangelio. Y el Señor lo aclara, que el Evangelio, óyeme bien, que el cristianismo no sea vituperado, no sea puesto en burla, no sea puesto en tela de juicio a causa de su testimonio, a causa de su proceder. Entonces el versículo 1 nos aclara este capítulo 7 que la debilidad o la falta ignorante o la presión de grupo, Dios no lo toma como algo que, ay, sí, yo te entiendo, yo te comprendo. Sencillamente para Dios es pecado y esto trae sus consecuencias. Y la ira de Jehová, dice el versículo 1, se encendió contra Israel. La ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Tremenda cosa y qué difícil es entender esto, pero tenemos que hacerlo. Ahora, el versículo 10 y el versículo 11 nos enseñan esto tan maravilloso. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué estaba haciendo Josué? Orando a Dios, y fíjese que la oración era una oración más bien de reclamo. Señor, ¿ahora qué van a decir? Señor, ¿por qué fuimos derrotados? Señor, era una batalla fácil. ¿Por qué no te dejaste? Era un reclamo. Y en el versículo 11 el Señor le está respondiendo, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Muchas veces
conozco personas que han obtenido un ascenso, que han presionado y se han abierto puertas basado en engaño y mentiras. Usted tiene que ser íntegro en sus negocios, en su trabajo, en todo lo que haga. Tiene que ser íntegro. Hay personas que incluso para buscar un ascenso, para buscar una mejora de sueldo, se presentan ante el jefe. Óyeme bien, en estos términos, me voy. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Voy a pasar la carta de renuncia. Renuncia, me voy dentro de un mes. Es que la competencia me está llamando y me está ofreciendo más sueldo. Y obligan a que la empresa, si quieren conservarlo algo, le aumenten el salario o le den una promoción. Entonces el jefe se compromete, no, no me vaya a dejar en esos momentos, necesito de usted y todo. Mire, tan pronto salgamos de esto, yo le ofrezco la gerencia de tal cosa y esto. Y después se presentan, mire lo que hizo Dios, Dios me bendijo, me ascendieron, me mejoraron el sueldo. Y fue algo que usted presionó, algo que usted promovió con engaño y con mentira. Mucho cuidado con eso. Conozco cristianos que han logrado ascensos y mejoras salariales, pero a la final todo lo que está fundamentado en mentiras se cae, se desvanece, se viene al piso. Haga las cosas despacio, haga las cosas con limpieza, haga las cosas con pulcritud, haga las cosas con integridad y a la final aunque se demore más, aunque pasen años, Dios le retribuirá, Dios le bendecirá. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Lo más maravilloso, que el día que usted deje esta tierra, que el día que usted se vaya de este mundo, irá a la presencia de Dios por la eternidad. Entonces el Señor le dirá, siervo fiel, siervo bueno, estuviste en lo poco, estuviste en lo mucho, estuviste bajo presión, estuviste trabajando en medio de gente impía, te tocó enfrentar muchas cosas, pero fuiste fiel, lo lograste, llegaste. Recibe la corona de vida eterna y entra en el gozo, entra en el reposo del Señor y disfruta de la vida en plenitud. Entonces Dios es una persona especial, maravillosa, pero es un juez justo. Y por eso le dijo a Josué, levántate, ¿qué haces ahí orando? ¿Qué haces ahí suplicando? Resuelve el problema de raíz. Hay pecado en medio del pueblo. Dios es un Dios de adoración, Dios es un Dios de comunión, pero también es un Dios de acción. Él no nos quiere ver de rodillas ni alabando, alabándole continuamente, si no enfrentamos nuestros problemas de pecado y no los resolvemos. Si no hemos resuelto primero nuestro pecado, la oración, la adoración, la alabanza no serán escuchados y no vendrá el poder. La alabanza, la verdadera alabanza y la verdadera adoración está fundamentado en una vida de santidad, en una vida de perfección, en una vida de entrega. Eso tenemos que tenerlo claro. Si usted no está en santidad, si usted no vive conforme como Dios quiere que viva, usted vivirá debilitado, usted vivirá derrotado, usted vivirá menguado. No será mucho lo que usted pueda hacer. En Mateo capítulo 5, el versículo 23 dice así, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Maravilloso esto. ¿Por qué las cosas funcionan así? Dios dice lo siguiente, la ofrenda, el diezmo, la oración, la adoración traen una vida de poder, pero esta vida de poder tiene que estar sustentado en una vida de obediencia, en una vida de santidad e integridad. Muchas veces estamos usando la ofrenda, el diezmo, lo estamos usando para manipular a Dios. Y desafortunadamente desde el púlpito se está enseñando esto, que usted tiene que sembrar, que usted tiene que pactar para poder mover a Dios. He oído a predicadores irresponsables que dicen para que usted obligue a Dios a que extienda su brazo hacia usted, para que usted obligue a Dios a que abra sus manos sobre su vida y usted sea prosperado y bendecido. Es una mentira y es un engaño. Si usted dice la palabra de Dios, se presenta delante de Dios a alabarlo, a adorarlo, a rendirle culto, a traerle ofrenda, diezmo, pero hay pecado en ti,
hay ofensa hacia otro hermano, es mejor que pares el culto, es mejor que pares la adoración, es mejor que pare la alabanza, es mejor que detengas la entrega del diezmo y la ofrenda y corre y resuelve primero tu problema de pecado y después si ven y adoras, alabes, cantes, escuchas la palabra, diezme, ofrende, pero lo contrario no. Y hoy se enseña que usted tiene que pactar, que usted tiene que sellar una palabra para que los cielos se abran. Eso es una mentira. La vida de santidad, la vida de entrega, la vida de compromiso con Dios traerá cielos y puertas abiertas. Estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Usted no tiene que presionar a Dios. Las bendiciones de Dios te seguirán y te alcanzarán. Mientras haya pecado, habrá debilidad y entonces se pierde la fuerza y se pierde el poder. Las consecuencias del pecado son muerte. La palabra de Dios lo enseña. Ahí en el en Mateo no, en Josué capítulo 7, este el versículo 22 enseña, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro. Óigame bien esto, tomaron su casa, de su casa a sus hijos, a sus hijas, a sus bueyes, a sus asnos, a sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, los que eh, estaban allí, los apedrearon y los quemaron. Y después de apedrearlos. Y allí murió Acán, murió su esposa, murieron sus hijos, murieron y se acabaron todas sus pertenencias. Y aquí hay una gran enseñanza. La palabra de Dios enseña, hay de aquel que levanta su casa, hay de aquel que pone en alto su casa con dinero mal habido. Hay de aquel que con sobornos, y habla a aquellas personas que trabajan en el gobierno y que aceptan cohechos, sobornos para hacer favores, para agilizar un documento, para cambiar algo. Aquí en nuestra nación y principalmente en nuestra ciudad Bogotá se ven casos, yo creo que ya esto ha permeado mucho en otras ciudades. Usted encuentra aquí lotes encerrados, algunos con vigilantes y con un letrero grande. Este lote no se vende, no se hipoteca, no se permuta, no se arrienda ni nada. ¿Por qué? Porque han habido casos y situaciones que se presentan al registro de instrumentos públicos y van a pedir un acta allí de certificado de libertad y aparece ya el, el bien a nombre de un segundo o de un tercero. Ha sido ya vendido, ha sido puesto escrituras y todo, y ya está en manos de un segundo, de una tercera persona. Algunos han hecho con estos documentos hipotecas sobre bancos y todos, y ya están a nombre de otras personas. Y cuando el verdadero dueño se da cuenta, tremendo lío. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo sucedió esto? Alguien allá, desde el gobierno, desde la entidad de instrumentos públicos, donde está el registro de los bienes, recibió dinero y se prestó para que las escrituras fueran cambiadas, para que se falsificaran firmas, para que pasara todo un proceso. Y se presenta esto, se le vende a un tercero, se hipoteca a un banco y hay una serie de engaños. Todo este dinero después va a la persona, compra un carro, compra una casa, lleva a sus hijos a la universidad, lleva un estilo de vida, esto y aquello, y a la final, ¿cómo termina? Esto trae muerte, esto trae ruina, esto aparta la presencia de Dios de nuestra vida. El pecado trae ruina, trae muerte. Y lo peor de esto, muchos de estos traen diezmos, ofrendas, se ganan al pastor y quieren ganarse el favor de Dios ofrendando por encima de esto. Todo negocio ilícito, toda cosa que se haga de una manera deshonesta, fuera dentro del plan proyecto de Dios, traerá ruina, traerá problemas y escasez. Yo le animo a que ande en santidad, a que viva para Dios,
a que agrade a Dios en todas las cosas. Y esto traerá poder sobre su vida, traerá la presencia de Dios, traerá la gloria de Dios. Usted será luz, usted será inspiración para otros, para seguir a Dios, para amar a Dios. Y todos querrán vivir como usted vive y admirarán, óyeme bien, su hogar, su cónyuge, a sus hijos, a su descendencia. De verdad reconocerán ciertamente que Dios es real, que Dios está vivo, que Dios cambia y transforma vidas, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es amoroso. Y entonces la gente glorificará a Dios y muchos vendrán a los pies del Señor a causa de su testimonio, a causa del fruto. Y cuando Cristo venga por la iglesia y cuando el rapto se cumple, si usted todavía está en este mundo, usted será llevado con el Señor. Y muchos dirán, ciertamente, una familia de Dios, un hombre de Dios, unos hijos de Dios estaban en esta casa y de verdad no los escuchamos. Él nos habló, nos predicó de Cristo con su vida, con su testimonio y con sus palabras y con sus hechos y no hicimos caso. Y ahí ahora Él está en la presencia de mi Señor y Él está gozándose y deleitándose en Él. Que Dios les bendiga y anden en una vida nueva, anden en una vida abundante, anden en una vida de plenitud, una vida que agrade a Dios. Y esto es por medio, óyeme bien, de la obediencia, de la santidad, de la integridad y de la pureza. Bendiciones para todos y que Dios les anime y les fortalezca y que usted sea entendido para tomar el consejo de Dios y vivir como Él quiere que viva.